Estamos con un gran amigo de la casa, nos conocemos de chico. Yo feliz de poder hacer esta entrevista porque también es una entrevista como a un hermano, con mucho respeto, mucho cariño. Con ustedes, uno de los grandes del ska chileno, escritor famosísimo, gran músico, una persona que ha hecho hartos aportes a la escena, y desde hace rato ya, mi amigo Cristóbal González. Hola Miguel, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto poder tener este contacto contigo. Ahí estamos, por ver. Mira, voy a hacerla súper corta, porque es más preguntas y ahí tú te explayas. Si yo te Vamos preguntara a adelante, ti, que cunda la mañana. claro, de todo el tiempo que nos conocemos, eh, ¿cuál viene a ser tu experiencia que te marca para convertirte en el líder que hoy eres? Mira, yo diría que no hay como una sola experiencia, sino que son distintas cosas que me tocaron vivir, que fueron de alguna manera forjando mis intereses, ¿no? Eh, Creo que de alguna manera haber estado en otros lados también me dio cierta perspectiva, ciertas cosas. Y por ejemplo, dentro de las muchas bandas y eventos que tuve la posibilidad de ver en mi adolescencia en Venezuela, ¿no? Donde viví de los días a los 16, haber estado en el primer festival de rock iberoamericano que se organizó allá el año 91, que se llamó así, pero que en realidad no fue el primero, porque ya se habían hecho varios en distintos países de Iberoamérica, pero que fue un evento donde se congregó gran parte del rock latinoamericano de los años 80, de las bandas argentinas, brasileñas y de otros países y venezolanas. Para mí fue muy potente y fue muy lindo haber visto a los prisioneros también en ese show, ¿no? Sentir que de alguna otra manera nuestra tierra también era parte de ese acontecer iberoamericano. Entonces, haber visto esos 5 días de festival con todas esas bandas, me sentí muy como dentro de lo que era ese ambiente contracultural de esa época y me dejó muy clara la sensación de que yo de adulto iba a querer estar, digamos, en esos universos, ¿cachai? Entonces, después de ahí vino todo un proceso donde, no sé, con mi mejor amigo de Venezuela, Pedro, nos dedicamos a hacer registros en video de show de bandas venezolanas, 92, 93. También colaboré en radio allá. Había un proceso en que me metí un poco más en lo que era el backstage y la producción de la cosa musical allá. Y luego haber estado en España los 2 años que estuve, también vi cosas interesantes. Para mí fue muy interesante en esos años haber podido ver a Mano Negra que estaban viviendo allá y haber entrevistado a Manu Chao esa época, el 94, 95, haberlo conocido en persona. Para mí, que era muy joven en ese momento, era como cachar una cuestión súper potente, verla de cerca y saber que era posible, ¿cachai? Eh, y bueno, luego al tomar la decisión, venirme acá y todo eso, creo que también tuve la suerte de encontrarme con buenos amigos, compañeros y maestros en el camino, como César Fara, todos los muchachos de Santo Barrio, como tú, que de alguna otra manera me ayudaron a ubicarme y a entender un poco lo que había sido el proceso de generación de escenas contraculturales acá entre fines de los 80, principios de los 90, y tuve la posibilidad como de integrarme más o menos rápido al ambiente y conocerlo y empezar a gestionar, porque también tuve la suerte, ¿no?, de encontrarme con buena gente en el camino. Y creo que esos momentos fueron fundamentales y tuve la suerte de encontrarme con buenos amigos y maestros en el proceso, como puede haber sido, por ejemplo, Félix Ayueva, ¿no?, gestor cultural en Venezuela, o acá, no sé, como mencionaba antes, no sé, Fara, tú, más adelante haber conocido a Yo Vasconcelos, y a gente muy admirada como nuestro querido Carto. ¿Te fijas? Cuando uno tiene la posibilidad de conocer a artistas tan grandes, pero también tan sencillos en la parte humana, eso te deja de alguna manera una semillita para poder pensar que uno también puede en el fondo, ¿no? Cristóbal, mire, yo siempre me he hecho una pregunta. Yo conociendo desde hace hartos años, cuando tú tomas la decisión de dedicarte a ser manager, eh, ¿hacia dónde apunta eso en ese minuto? Mira, se dio un poco de manera natural, básicamente porque yo había trabajado en cosas de difusión y de producción antes de ser músico, ¿no? Había hecho registro, había hecho radio, entendía un poco cómo, o sea, todo lo que pasaba anexo a lo que era la música como tal, y durante varios periodos, digamos, del desarrollo de Los Santos Barrios, yo me hice cargo de la producción. Entonces yo entendía el tema y en paralelo, bueno, yo estudié, ¿no?, comunicación convencional en producción de eventos en el Alpes, ¿no? Entonces,
En un momento estábamos tocando, se estaba moviendo, pero claro, igual había que generar recursos de manera complementaria, y éramos más grandes. Y por ahí se me empezó a dar la posibilidad, ¿no?, de trabajar en producción, primero con el equipo Yo Vasconcelos, después de asumir la producción de la banda Conmoción, después ser manager de Santa Feria. Básicamente fueron como un poco propuestas que me fueron llegando, y yo creo que fue fruto un poco de que quizás en esos equipos vieron un poco el trabajo que yo estaba haciendo o que había hecho con mi banda, los estudios que yo tenía. Entonces, en la medida que ese conocimiento se pudo poner en disposición de apoyar otros proyectos y se lograban buenos resultados, como que se empezó a cachar, y yo también empecé a cachar que ese conocimiento podía ser muy funcional también en otros proyectos, tan o más funcional que en los míos mismos. Entonces, como se dio de manera natural, y a mí siempre me interesó un poco, y con los años me fui dando cuenta que también el management era una cuestión muy como que cada manager desarrolla un propio estilo de manager. Si bien hay elementos comunes, ¿no?, que todos los que desarrollamos proyectos tenemos que tenerlos claros, cada manager tiene una impronta y tiene una especialidad o un lado fuerte, y una fortaleza y una debilidad, ¿no? Pero de alguna manera un manager es como una especie como de integrante invisible, ¿no? Que quizá el público no visibiliza tanto, pero que ayuda a ordenar un poco el relato, la gestión, la estrategia. Entonces, el hecho como de sentir que uno va aportando, ¿no?, y que va aportando esa construcción de manera gravitante y se van dando las cosas, y a la vez uno no está como tan expuesto, uno se va dando cuenta que eso también tiene una plusvalía, ¿no? Que en el fondo la discreción, el pasar piola, o sea, incidir en proyectos, digamos, de impacto grande, y a la vez pasar súper piola, tiene como una plusvalía de que no estáis tan sobreexpuestos y de que estáis trabajando en algo y que está teniendo un alcance, y eso te satisface, pero ya cuando uno es más grande, uno no necesita, digamos, como una luz todo el tiempo, ¿cachai? Como que un poco cuando uno se hace más grande, la discreción, por así decirlo, uno le agarra el gusto a lo que eso significa, ¿cachai? Y para mí en realidad ha sido muy disfrutable, o sea, como que no lo veo así como que me bajé la batería, sino como que en el fondo se dio de manera natural, y es algo que disfruto bastante, ¿cachai? Como que uno va haciendo un aporte desde otro lugar, ¿cachai? Y va ayudando también a los colegas a desarrollar mejor sus proyectos, ¿cachai? Mira, otra más. ¿Cómo consideras tu aporte concreto en Santo Barrio? Qué difícil. Y qué difícil verlo con objetividad, ¿no? Eh, yo creo que quizá un aporte importante es haber como, quizás junto con Fara, haber tenido la conceptualización inicial, ¿no? Haber conceptualizado algo, haberlo pensado quizás en abstracto en un comienzo, y, y haber tenido quizás la energía o la fortaleza o el ímpetu para haber podido convocar a todos los compañeros que convocamos, ¿no? O sea, tener esa saludable obstinación para ir adelante, ¿cachai? Porque en el fondo al principio era todo muy abstracto, ¿cachai? Pero tuvimos la capacidad de transmitirle esta idea, y eso es algo que yo creo que fue importante, ¿no? Haber podido contagiar con esta idea a otras personas, músicos y no músicos, que se decidieron, digamos, a ayudar en esto, ¿no? Y luego, bueno, no sé, hay otros aportes que tienen que ver con la parte de la composición, de los textos, y quizás, digamos, de haber compartido cierta experiencia, cierta influencia que yo traía por el hecho de haber estado afuera, con compañeros que conocían y que gustaban del estilo, eh, y que tenían cada uno backgrounds súper interesantes, pero creo que de alguna manera el hecho de haber estado en otras partes también me permitió compartir información que acá en ese momento no estaba tan a la mano, y creo que eso enriqueció bastante la musicalidad de la banda, ¿no? En Santo Domingo vimos 3 integrantes que vivimos en Venezuela, ¿no? Y aunque hoy la palabra Venezuela genere controversia en Chile, eh, Chile y Venezuela son países que han tenido relaciones entre diplomáticas y culturales muy interesantes durante mucho tiempo. Y nosotros traíamos el background de haber vivido allá. Los otros dos personajes que también vivieron allá son los percusionistas, el Chamo y el Chico. Entonces, en el fondo, de alguna manera, eso significó que la base rítmica de los primeros años tenía como toda esa tropicalidad natural, ¿no? En Venezuela, tú escuchas muchas bandas de rock y siempre va a haber un bongo, siempre va a haber un cencero, porque es como parte como del paisaje, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, para mucha gente acá, mucha gente encontraba que Santo Domingo sonaba súper latino. Yo no lo encontraba tanto, o sea, yo encontraba que sí, pero para mí era como una latinidad promedio, ¿cachai?
pero para acá para Chile sí era harto porque, claro, aquí esos elementos no estaban tan presentes en los entornos musicales, ¿no? Entonces creo que mi aporte un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con el impulso, con el concepto, con los textos y con haber aportado, digamos, a latinizar un poco la musicalidad de la banda. De tu área que me gusta mucho porque me encuentro muy fascinante, tengo varios libros. ¿Cómo nace el escritor? Bueno, yo siempre escribí, pero escribí así como textos más cortos, ¿no? Yo en algunos años colaboré con un fanzine indie español que se llamaba Las Lágrimas de Macondo. Allí escribí, me acuerdo, algunos reportes sobre rock venezolano. Y para acá, para Chile, escribí, colaboré mucho tiempo con La Extravaganza, con reseñas de discos, de shows, ¿no? Con los hermanos Mujica. Muy agradecido de esa oportunidad. De hecho, la entrevista que hice a Manu Chao en España fue para La Extravaganza. Entonces, siempre escribí, tengo muchos textos escritos de distintas épocas, ¿no? Eh, pero para mí un libro era como una cosa mayor, más grande, que, que yo lo veía lejano poder absorber desafíos de esas características, ¿cachai? Pero en un momento, por ahí por el 2013 más o menos, eh, que bueno, de alguna forma, no sé, ya eh, el 2010 habían cumplido 15 años de Santo Barrio, ya había arte, historia y discos, viajes, etcétera. Y un par de amigos y personas cercanas a la historia me decían, tú deberías escribir tu historia con la banda, o la historia de la banda, o tu historia con la banda, porque escribes bien, y no es tan probable que de repente alguien se interese y que alguien pueda generar un registro escrito o visual de la historia potente del grupo, así como, hazlo, tienes una responsabilidad, ¿cachai? Mm. Y una oportunidad también. Entonces, bueno, me lancé, escribí borradores. Recuerdo que en aquel momento le mostré algunos textos a Fara, él los revisó, eh, y ahí caché que tenían como una fibra. Me dio un par de vueltas encontrando algún amigo que pudiese interesarse en editarlo, y así llegamos a Más que Libros, ¿no? Una tienda y editorial chiquitita que existió en ese momento, que lamentablemente ya no existe, pero hay muy buena relación de cariño con Miguel Volter, que era quien estaba detrás del proyecto. Y ahí Miguel me dijo, me ofreció hacer juntos el libro de Santo Barrio, eh, que salió, dejó muy contento a los compañeros, al público, a la gente que siguió a la banda, a la gente en general interesada en la lectura musical de los 90. Y ahí me di cuenta que tenía basta, y que otras ideas que estaban rondando en mi cabeza, ¿no? Como por ejemplo escribir sobre los prisioneros, sobre el movimiento ska, que no era tan imposible, ¿no? Como el libro Santo Barrio fue como mi primer impulso. ¿En qué estáis ahora? Porque quiero que lo digáis. ¿Cómo llega a ti Virus? En esto estamos, en Virus, la locura del rock que nos contagió, que es mi quinto libro, ¿no? Libro sobre el grupo Virus, argentino. Bueno, eh, llegué por distintos lugares, ¿no? Mis anteriores libros son sobre Santo Barrio, un libro de Crónicas de Santa Feria, Los Prisioneros y el ska chileno. En el fondo había escrito sobre bandas y sobre la escena chilena principalmente. No me negaba la posibilidad de en algún momento escribir sobre bandas de otros lados, ¿no? Pero para uno es un poquito más fluido a veces escribir de grupos o escenas con las que ha tenido una relación un poquito más directa. Entonces este es un desafío que yo no me había planteado. Y en realidad me lo planteó Biblioteca de Chilena, ¿no? La editorial. Ellos me lo propusieron y me llamó mucho la atención la propuesta, ¿no? Me lo propusieron porque conocían mis libros anteriores y sabían que yo era, digamos, admirador y conocedor del rock latino en general, también del rock argentino. Y bueno, ellos editaron hace poco un libro sobre Charly García, hecho por Facu Soto, que es un periodista, autor y activista LGBT argentino, y sacaron una edición chilena de un libro que se llama Charlie por Charlie, ¿no? Que compila entrevistas de Charlie en los años 80. Querían agrandar su catálogo musical y me propusieron este desafío y me pareció muy interesante porque, claro, yo los virus los he escuchado mucho en los últimos años, sobre todo tenía material escrito sobre ello. Y me pareció interesante por varias razones, porque bueno, yo en los 80 lo escuché como escuché todo el rock latino. Después, en Venezuela, los dejé de escuchar y no los perdí un poco de vista por varias razones. Primero, porque bueno, en el 87 falleció Federico, vino un proceso de reformulación, después la banda se rearticuló y empezó a moverse por otros lados, pero la verdad es que en aquel tiempo los vinos no sonaban tanto allá y no fueron a Venezuela.
A diferencia, por ejemplo, de Soda, de Fito, de Charlie o Paralamas, que sí fueron varias veces allá. Entonces yo los Beatles los perdí un poco de vista. Y cuando llegué acá, a Chile, a mediados de los 90, me topé con una situación en donde, eh, por ejemplo, yo me daba cuenta de que había como habían distintas lecturas de lo que había sido el pop de los años 80, ¿no? Por ejemplo, no sé, me di cuenta que gente como los fiscales en su momento tenían una postura súper crítica, ¿no? Como que el pop latino nada que ver, nosotros éramos el punk, éramos el under, y en algún momento escuché una entrevista al Pero España decir, incluso metíamos el mismo saco a los prisioneros y no nos gustaban. Después lo escucharon mejor y se dieron cuenta que era muy bueno y que había sido un poco de prejuicio, ¿no? Eh, pero claro, me di cuenta que había existido como esa línea divisoria bastante marcada, ¿no? Que después uno se da cuenta que no es tan así, o sea, en el sentido de que muchas bandas que fueron parte de ese mainstream llamado rock latino, o ese movimiento mainstream, venían de un under y tuvieron cierta vinculación e influencia con esferas un poco más underground, que no es como un muro de Berlín que está separado, sino que hay vasos comunicantes, ¿no? Eh, y qué mejor ejemplo que Gustavo Cerati, ¿no? Que en el fondo es como la gran estrella de todo ese movimiento y que tú, por ejemplo, en tu escrito has rescatado mucho la relación que tuvo Cerati, no sé, por ejemplo, acá en Chile con bandas como Mal Corazón o proyectos electrónicos como Plan B, ¿no? O que iba la Blondie, como toda esta vida santiaguina y underground que tuvo acá y que aparece también consignada en el reciente libro de Nelson González, ¿no? Y ahí tú ves cómo los mundos dialogan, ¿no? No están tan divorciados. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que como que había un poco ese divorcio, que era muy común, tú te acuerdas, al principio de los 90, ¿no? Entre, no sé, thrashers, punk y posers, ¿no? Mm, Como todas separar la esas barreras escena. que había. Mm, Entonces, y siempre me llamó la atención que los virus, perteneciendo, digamos, a esta escena del rock latino y habiendo sido muy famosos, me di cuenta en que tenía mucho prestigio, o sea que a mucha gente under le gustaban los virus y los valoraban, ¿no? Entonces, como que nunca escuché nada decir, ah, no, todo lo contrario, así como que estandarte. mm, Entonces yo fui preguntando y cachando qué pasaba con Virus, por qué había como por qué eran tan valorados, ¿no? Por qué no se les castigaba el éxito, que suele mucho claro, ocurrir en la escena más trinchera. claro. Entonces, bueno, ahí me fui dando cuenta que en el fondo se valoraba mucho la búsqueda, el misterio, la excentricidad, lo queer, o sea, y ahí me di cuenta que ellos realmente ocupaban una esfera muy particular y lo fui reescuchando como adulto y ahí me di cuenta que su viaje musical era interesantísimo, la historia de la banda, todo lo que habían pasado, los dolores, los prejuicios que habían enfrentado y cómo se habían sobrepuesto a eso con mucha integridad ideológica y musical. Tuve la oportunidad hace algunos años de leer el libro de Marcelo Moura, entonces me di cuenta que la banda tenía una fibra y una historia potente en general y potente acá en Chile y que había mucha gente también interesada en gente que los había versionado, que quería hablar de ellos, que quería escribir de ellos, ¿no? Y hace algunos años, nuestro amigo Martín Erazo, director de La Pato Gallina, eh, creó un proyecto, uno de sus tantos proyectos paralelos que se llamó Costalazo, ¿no? Una banda orientada a tocar canciones del rock latino, pero en versiones de vals peruano o de bolero, como dos nostalgias en una, ¿cachai? Qué bueno. Me habló de su proyecto, me mostró material y me invitó a hacer un texto sobre el rock latino y a leer ese texto antes de un show de ellos en el bar Cuento Corto. Hice el texto, lo leí ese día, vi a la banda y los Costalazos han grabado varias versiones de los virus, como unas 4 o 5, ¿no? Es muy importante entre los shows de ellos. Entonces esos diálogos con Martí, la importancia de una figura como la de Moura o como la de Miguel Abuelo, me fueron revinculando, ¿no? También yo creo que hemos estado todo en un proceso de releer lo que fueron los 80, Los Prisioneros, la obra del Jorge, Soda, Virus, ¿no? Al estar ya 40 años de ese movimiento. Entonces, como que de manera natural fui caminando hacia un encuentro más profundo con la historia, con la obra de Virus. Y cuando Emiliano de la editorial me lo propone, yo ya estaba como rehabitando bastante ese planeta, entonces fue como de manera muy natural. Y dije, sí, la verdad es que esta banda se ha escrito poco acá en Chile sobre ellos y sería interesante hablar sobre la historia, sobre la música, sobre el impacto, la relación. Había mucha historia interesante, entonces dije, sí, esto está interesante y gracias por haber pensado en mí. Vamos adelante. Qué bueno. Cristóbal, también tengo varias preguntas, pero que alcance el tiempo, si no estáis diciendo ahí. Em, si yo te preguntara qué cosa no has hecho que te gustaría hacer. Uf,
El otro día me dijeron que era como tu- Paulsen con mis preguntas, po, pero soy yo, ¿qué más sí, puedo hacer? no, tremendo. Mira, tengo algunos libros como borradores, ¿no? Que me gustaría que tomen forma más adelante, que están ahí cocinándose. Eh, Me gustaría trabajar un poquito más en audiovisual. He tenido la posibilidad de codirigir un documental y de hacer producción ejecutiva en un documental. Es un área que es muy interesante, pero tú sabes que es un poquito más. O sea, para desarrollar un documental necesitas contar con recursos o estructurar equipos más grandes que tienen que trabajar más fuertemente, son más horas, tecnología, es un poquito más peludo. Entonces, he trabajado menos en lo audiovisual de lo que me gustaría. Me gustaría trabajar un poquito más en el área documental, ¿no? Y eh, por ejemplo, me gustaría también los encuentros literarios que hemos podido hacer, me gustaría itinerar un poco más con los encuentros, me gustaría poder llevarlo más a comunas, llevarlo más a regiones, como lo que están haciendo ustedes ahora en Pichilemu. Me gustaría más llevar esto hacia otros rincones. A mí me encantaría el evento que hacemos Letrasónica en algún momento poder conseguir recursos para poder subirnos a todos arriba de un bus y hacer una gira, que seamos como una banda, ¿no? E ir a distintas comunas y regiones, hacer comunidad, ¿no? O sea, eh, como te digo, me gustaría poder escribir más, hacer más audiovisual, la parte literaria, llevarlo a más lugares. Y también me gustaría mucho, por ejemplo, como viajar más, eventualmente difundiendo, o sea, difundiendo literatura o derechamente investigando o escribiendo, ¿no? Porque, claro, tiendo a viajar harto con las bandas y tal, pero los viajes suelen ser un poco más cortos, ¿no? Como que vas, tocas y te devuelves. Entonces, me gustaría realmente estar más rato en los lugares, en las ciudades, conocer un poco más, generar una vinculación un poco más. Que son cosas que se van dando con el tiempo, ¿no? La vida que uno se siendo más viejo, uno de repente quiere, de repente no viajar con tanta prisa, estar más rato, generar más vínculos, investigar un poquito más, ¿cachai? Y, y básicamente eso, ¿no? Básicamente eso también. Eh, Hacernos viejos, ojalá con la mejor salud posible, ¿no? Para ver a los críos crecer, desarrollar sus proyectos, impulsarlos, ayudarlos, ¿cachai? Em, pero básicamente como poder seguir haciendo, ¿no? Las cosas que uno hace y poder hacerlas más y mejor, desarrollarlas más. Como te decía, ir a hacer audiovisual, escribir más, ir a más comunas, a regiones, ¿cachai? Em, Si yo te qué sé yo. preguntara, Cristóbal, ¿qué referentes tenía en la literatura y en la música? Pero que tú digas ya, este escritor o estos escritores, estos músicos, que de alguna forma son parte de tu background. Mira, en la música, y que para mí cada año crece más, eh, Víctor Jara, que lo encuentro muy interesante y muy profundo siempre. Jorge González, Los Prisioneros, ¿no? Que es fundamental. Eh, de acá de Chile, mucho cariño con el Joe también. Eh, Luego, de otros países, un poquito más en mi adolescencia que ahora, pero también una fuera influencia, mucho respeto por Cerati, por su manera de escribir, su creatividad, su prosa y su forma de desarrollar su profesionalismo también, ¿no? Eh, Moura, y en el caso también, digamos, así con una mirada más iberoamericana, Manu Chao, Mano Negra, los Cadillacs, ¿no? Las bandas míticas del ska, los Specials, eh, um, los emblemáticos del rap como Public Enemy, salseros míticos como Rubén Blades también, ¿no? Por ahí está como mi panteón. Eh, y en la literatura, bueno, soy un gran fan de Eduardo Galeano, ¿no? Creo que es un autor que nos educó harto políticamente a quizás personas que tuvimos una formación política más informal, como Las que uno venas termina de abiertas de educarse un América poco Latina. con... ¿Perdón? Las venas abiertas de América Latina. Sí, un Las venas capo, abiertas de América Latina, capo. sí, 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 sí. Y fueron sus libros, ¿no? Que uno los leyó mucho. Eh, El fútbol a sol y sombras también de Eduardo Galeano, un gran Sí. libro, ¿no? Que hace una De crítica la literatura fuerte. así como latinoamericana me gusta. Creo que ahí yo me detengo, hace una crítica fuerte Claro, a la industria del fútbol y a la pérdida del espíritu de lo que significa jugar la pelota, según como lo leo yo. así es,
y también habla mucho acerca, por ejemplo, de Maradona, ¿no? Mm, En el libro contrapone a Maradona con Pelé, ¿no? Dando a entender exacto. que Pelé representa un modelo políticamente más correcto, aunque haya sido afrodescendiente, digamos, es un deportista que se asimila un poco con las élites, ¿no? Y que no tiene un discurso crítico ni disruptivo, por ejemplo, durante la dictadura brasileña, mientras que Maradona, de alguna manera, eh, nunca se desentiende de su origen y sí es mucho más crítico con las élites futbolísticas, por ejemplo, ¿no? Es verdad, con todo. Y sí, pues, por ejemplo, no sé, pues, tú sabes, mi hijo practica fútbol en la actualidad y por estos días, hace un tiempo, tuve una discusión con él porque con estos calores, de repente, con sus amigos, sus equipos se juntan a pelotear hacia las 11, le dio un shock de calor, todo mal, sin solo. Y yo le dije, mira, Maradona hace, no sé, 30, 40 años se enfrentó a la FIFA por la dictadura del sol, ¿no? Que hacía que los jugadores jugaran acá a mediodía para poder transmitir los partidos a las 6 7 de la tarde en Europa, donde había Taco. más audiencia y más avisaje, a costa de esclavizarlos y de que se insolaran, ¿no? Y su salud. Entonces, si Maradona denunció a la FIFA y logró que los partidos se hicieran en un horario humanamente razonable y que no se achicharraran, no podías estar tú autosometiéndote tú y tu amigo a esa misma tortura, pues, man, ¿cachai? Si ya Maradona libró esa batalla, que está muy destacada por Eduardo Galeano en el libro, ¿cachai? Sí, Entre muchas otras. Y que Manu Chao también lo releva en la canción, ¿no? Si yo fuera Maradona, para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. Entonces, claro, como te digo, Galeano lo leí harto, Gabriel García Márquez, que lo leí mucho en mi infancia y ahora lo he vuelto a leer, ¿no? Cuando chico leí mucho el relato de un náufrago y hace poco leí el libro Memorias de disputas tristes, ¿no? Que es una excelente crónica de libro, digamos, de Gabriel García Márquez. Y en la literatura musical siento, bueno, un gran cariño por Fabio Salas, creo que es un autor que abrió capo. puertas y que nos influenció a todos, Mm. un tremendo capo. Que Eh, también fue parte de Trauco. sí, claro, 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 un colaborador Claro. histórico de Trauco. Eh, en su época leí bastante a Bukowski, ¿no? Charles Bukowski, me gustaba su onda disruptiva. Leí bastante a Sims, más o menos en la misma época que leía a Bukowski. Siempre me Cerdo y pareció en esa pese. época Sims un autor de Cerdo y Peces, un autor Capo. muy interesante, muy provocador, muy disruptivo. Tuvo muchos conflictos, Sims, ¿no? Con el rock Sí, no. argentino y chileno. Muchos artistas le cobran su falta de pudor y su poca verosimilitud y sus métodos muchas veces no muy ortodoxos, ¿no? De captar testimonios y de velar cosas, ¿no? Eh, y claro, yo la verdad que sus textos, o sea, como que hoy los miro con cierta distancia, sé que muchas de las cosas que escribía Sims eran ficción, ¿no? Y lo miro un poco con esa distancia, pero aún así creo que su figura y su prosa tuvo un interés en su momento. Sims escribía muy bien, por algo estuvo donde estuvo, en Cerdo y Peces, en The Clinic, y muchos de sus textos uno los lee y se ríe, ¿cachai? Claro. Entendiéndolo, digamos, ¿no? Pero no puedo Sabiendo que dejar era de, él. sí, pero no puedo dejar de decir que sí, que lo leí en su momento y leí textos muy buenos escritos por él. Y a veces reviso entrevistas suyas y por algo también estuvo donde estuve con la gente con la que estuvo, ¿no? Leo mucho a Lemebel, siempre vuelvo a él, ¿no? Creo que es una genialidad increíble. Por supuesto, Mauricio Redolés, ¿no? Soy un fan y amigo, qué sé yo, de su Un música, grande. de su poesía y de sus crónicas, ¿no? De sus crónicas. Sus crónicas son un lujo, creo que con el tiempo van a envejecer muy bien. Y A mí, te puedo hacer bueno, un los otros comentario. autores. A mí Sí, de Mauricio Reolé, lo que me gusta mucho, sobre todo ahora que lo he estado viendo mucho más, es que él es muy lúcido y es duro, es sesudo incluso para sus estragos literarios. O sea, siento yo que todo el rato está en la reflexión, en pensamiento crítico y dispara, dispara. Lo encuentro maravilloso. Pucha, se me va sí. a acabar el tiempo. Esto es tema de televisión. Hacemos Nada, una pues, segunda parte. pucha, deja todos tus datitos para que la gente te pueda ubicar y Eso. para cerrar bien. Bueno, les mando un gran saludo. Fue genial haber compartido este ratito. Estén atentos acá al libro Virus en Chile, que el 13 de marzo se lanza en Casa Conejo. Conejo. Y claro, en Casa Conejo Ñuñoa y con la presencia de varios autores y autoras que colaboraron en el libro. Eh, Joanna Watson, mi pareja y autora que admiro mucho, Debbie Kim, Mia Leone, Julio Oces. Va a estar muy lindo, vayan el 13.
de marzo a Casa Conejo para que compartamos sobre el libro de los virus. Mis redes sociales son Cristóbal González Lorca, ahí estoy publicando siempre de las actividades literarias y musicales. Y bueno, eso, un abrazo con Lo mucho mismo, bro. cariño, qué lástima que se corte Sí. la luz de la conversa, pero estuvo muy linda. Muchas Te gracias, quiero muchas mucho. gracias a ti. Bendiciones, bro.